El golpe de Estado se produjo en la madrugada del 12 y 13 de septiembre de 1923 por el capitán de Cataluña, Miguel Primo de Rivera. Las causas del golpe de Estado son exteriores e interiores. Las causas exteriores son que la Primera Guerra Mundial generó un descrédito del sistema parlamentario que se identificaba con corrupción y egoísmo económico. Además empiezan a Europa regímenes totalitarios como en Italia, que Benito Mussolini se hizo con el poder en el año 1922. Las causas interiores son profunda crisis del sistema que se arrastra desde las crisis de 1917, una marcha nefasta de la guerra colonial, desastre anual de 1921, un clima de conspiración de los militares, especialmente africanistas, y el propio monarca, tras el desastre anual, quería una reforma urgente con o sin constitución. El golpe de Estado tuvo éxito rápidamente el golpe de Estado tuvo éxito y obtuvo el beneplácito de la burguesía catalana y el ejército y la monarquía. El gobierno de Primo de Rivera se puede dividir en dos periodos, el periodo militar y el directorio civil. El directorio militar va del 1923 al 25 y el civil va de 1925 a 1930. En la obra del directorio militar se puede destacar la supresión de la Constitución de 1876, que provocó la disolución de las Cortes y que se decretó un estado de guerra. La eliminación de las libertades políticas y de prensa, prohibición de los partidos políticos y creación de un partido único favorable a un solo dictador. La Unión Patriótica sería el partido. La sustitución de gobernadores civiles por militares y la creación del estatuto municipal y provincial. El directorio civil comienza en diciembre de 1926. Primo de Rivera nombró gobierno a personas que no eran militares, aunque algunos siguieron allí. Fue un intento de institucionalizar y volver a la normalidad el régimen. Esto fue posible gracias a la gran popularidad que le dio la victoria en África. La obra del directorio civil. A nivel político, en 1926, Primo de Rivera solicitó un plebiscito solicitando la adhesión popular y lo conseguirá. Más tarde convocará una Asamblea Nacional Consultiva que tendrá como función la creación de una nueva constitución, la de 1929. El directorio civil, en cuanto a la economía, el directorio civil aprovecha la buena coyuntura internacional y hace aumentar el comercio exterior y para favorecer el desarrollo industrial. ¿Cómo se hizo? Facilitando el establecimiento de monopolios con subvenciones para crear grandes compañías navieras, también haciendo grandes inversiones en obras públicas como serían las grandes carreteras y las grandes obras hidráulicas, también organizando exposiciones como sería la Exposición Universal en Barcelona de 1929 y la Exposición Iberoamericana en Sevilla. En cuanto a la política laboral, recordemos que la dictadura de Primo de Rivera se ilegalizó el movimiento obrero y los partidos políticos, todos menos el PSOE y la UGT. El ministro de Trabajo era Eduard, que hizo regulación de la inmigración, ayudas a familias numerosas, casas baratas y creación de la organización corporativa de trabajo. A partir de 1928 se aceleró el proceso de descomposición de la dictadura y especialmente por el rechazo del intento de constitución. Los factores que intervienen son variados. Los estudiantes intelectuales. Los estudiantes y el claustro de la Universidad de Madrid protagonizaron una gran movilización en 1928 por la equiparación de títulos de las universidades públicas con la de agustinos y jesuitas. Los militares. En 1926 Primo de Rivera cambió los criterios de ascenso del cuerpo de artillería, lo que causó que haya un enfrentamiento y los militares de bajo rango ya no obedezcan a los militares generales y a los
que están arriba y a los generales. La economía a finales del gobierno de Primo de Rivera coincide coincide a nivel internacional con la crisis del 29 y el término de los felices años 20. Esto aumentó el déficit comercial motivado por una peseta devaluada, cayeron las exportaciones agrícolas y ganaderas y mineras y disminuyó la llegada del capital extranjero. La oposición política. Aunque los partidos políticos estaban ilegalizados, resistían en la clandestinidad. Diferentes hechos marcan la lucha política contra el régimen. El complot del Garraf, que fue un intento de atentado contra el rey Alfonso XIII, y los hechos del Platz de Molló. Fue la primera manifestación contra el régimen, contra la dictadura y como consecuencia de la disolución de la mancomunidad. Con esta situación, Miguel Primo de Rivera dimitirá y Alfonso XIII llamará a Dámaso Berenguer, un antiguo militar, para que forme gobierno. Este hará una contrarreforma y formará un gobierno más accesible que lo denominarán dicta blanda. Pero Dámaso Berenguer va a trobar amor, se va a encontrar con muchos problemas y va a dimitir. Entonces Alfonso XIII denomina a... denominará a Juan Bautista Aznar como presidente de gobierno, pero tampoco va a aguantar mucho tiempo y también dimite. Lo que aconsejan al rey que se vaya, entonces él viaja a París y se queda ahí. Y con eso comienza la Segunda República.